Hola chicos, bueno, vamos a ver hoy el quinto video de la segunda saga, ¿sí? Tenemos que ver el gobierno representativo. Dijimos que nuestras formas de gobierno representativo. Nuestra forma de gobierno será la república y nuestra república es representativa. ¿De dónde surge? Surge del artículo 22 de la Constitución Nacional. El artículo 22 de la Constitución Nacional dice que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. ¿Qué es esto de deliberar y de gobernar? Bueno, deliberar significa crear las leyes. Por eso, por ejemplo, ¿quién crea las leyes del municipio? Justamente el Consejo Deliberante. ¿Quién crea las leyes de la provincia? La legislatura provincial. ¿Quién crea las leyes del Estado Nacional? El Congreso de la Nación. Muy bien. Entonces, no delibera el pueblo, lo hace a través de sus representantes. En el caso del Congreso de la Nación, los diputados y senadores nacionales. En el caso de la legislatura provincial, los diputados y senadores provinciales. Y en el caso del municipio, el distrito municipal, los concejales. Muy bien, ellos son los que deliberan y crean las leyes. Y dice, el pueblo no delibera ni gobierna, porque ¿quién gobierna? ¿Quién administra? El Estado Nacional. Gobierna el Ejecutivo Nacional. Así que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Y los representantes del pueblo son justamente los encargados del Ejecutivo, el presidente de la Nación, y los encargados del Legislativo, según sea el caso. Ahora bien, ¿cómo es que nosotros elegimos a quienes nos representan? Bueno, nosotros, primeramente habría que entender qué es representar. En el Código Civil hay un contrato que se llama, que es el contrato de mandato. En un contrato de mandato hay un mandante y un mandatario. El mandante es el que le da el poder al mandatario para que el mandatario lo represente a el mandante. O sea, que el mandatario va a actuar como si fuera el mandante, sin serlo. O sea, el mandante le da el poder, será en todo caso que sea ante un escribano público, y va a llevar adelante o algún negocio jurídico en nombre del mandante. Y después le tendrá que rendir cuentas al mandante de si realmente hizo lo que el mandante le mandó a hacer. Muy bien. Algo parecido pasa en el caso de una república representativa. El mandante es el pueblo soberano, dueño del poder, porque el soberano es el dueño del poder. Antes que en una monarquía, no en una república, ¿quién es el dueño del poder? El soberano, ¿quién es? El rey, el monarca. Bueno, acá, en una república representativa, el dueño del poder es el pueblo. Y es el mandante. ¿Para qué? Le va a dar el mandato para que los mandatarios gobiernen en nombre del pueblo. Los mandatarios van a estar en el gobierno, van a administrar el Estado, van a crear las leyes y van a tratar de lograr un Estado social justo como el pueblo mandante se lo ordenó. Ahora, muy bien, si el mandatario no cumple con el mandato del pueblo soberano, va a ser un mandatario infiel y va a tener que rendir cuentas a este pueblo. ¿Cómo va a rendir cuentas a este pueblo? Bueno, este pueblo, integrado por toda la sociedad, va a tener derechos políticos. Derechos políticos. Los derechos políticos surgen del artículo 37 de la Constitución Nacional. 37 CN.
Y son tres los derechos políticos. Primer derecho político, el derecho a llevar adelante actividades político-partidarias. O sea, puedo adoptar una ideología, la que más me guste, puedo afiliarme a un partido político y en ese partido político voy a llevar actividades político-partidarias. ¿Cómo van a ser cuáles? Por ejemplo, ser candidato en una interna y también votar en esa interna. Si yo gano la interna, o sea, me votan el resto de mis compañeros del partido político, me votan a mí, votan mi candidatura, yo obtengo mayores votos, yo voy a ser el representante de esa ideología política. Y mi actividad político-partidaria va a competir con las actividades político-partidarias de otros partidos, de otros candidatos, y el más votado en una elección general va a ser quien ocupe el poder ejecutivo del gobierno. También mis actividades político-partidarias pueden ser para que me candidatee, por ejemplo, como candidato del partido al que pertenezco, a actividades que no sean del Ejecutivo, sino del Poder Legislativo. Por ejemplo, soy candidato a diputado, candidato a senador, candidato a concejal, a consejero escolar, a lo que fuera. ¿Qué significa entonces? Que estos que son los derechos políticos, que es actividades político-partidarias, llevarlas adelante, votar y poder ser candidato, o sea, votarme a mí mismo y que los demás me voten a mí, es lo que implica que yo en un determinado momento pueda llevar adelante la representación del pueblo que me votó y ser el mandante de los deseos y de las necesidades del pueblo. Si yo después traiciono el mandato popular a través del voto que me dio a mí, mi pueblo mandante, a mí como mandatario, yo lo traiciono, entonces mi gobierno va a ser un gobierno traidor, un mandatario infiel, y tendré que rendirle cuentas a mi mandante de por qué no hice lo que él me dijo que quisiera. Por ejemplo, si mi mandante me dice hay mucha pobreza y yo le digo elegidme a mí, votenme a mí, yo voy a ser tu mandatario, pobreza cero, no va a haber inflación en mi gobierno, a los 2 meses de mi gobierno, si hay inflación es que yo no sé gobernar, que me reclame el pueblo que me votó. Bueno, han tenido un gobierno hace poquito, que él, en la campaña, para lograr los votos cuando era candidato, fue inflación cero, pobreza cero, y tuvimos los índices de pobreza más altos de los últimos 20 años y los índices de inflación más altos de los últimos 15 años. O sea que tuvimos un mandatario infiel, que tendría, por el gobierno que llevó adelante, totalmente en contra de todas las cosas que dijo, rendirle cuentas al pueblo mandante. Pese a ello, vemos una situación donde está impune este gobierno, estos mandatarios. ¿Por qué? Porque hay toda una corporación mediática que engaña al pueblo a través de fake news y el pueblo no puede darse cuenta que en realidad tuvimos 4 años de mandatarios infieles. Les pongo este ejemplo actual que hemos vivido recientemente en la Argentina para que entiendan el funcionamiento. ¿Qué pasa cuando en la república representativa se desvían de lo que el pueblo manda? No se respetan los 5 caracteres del sistema republicano, como vimos, y no se respeta lo que el pueblo mandante ordenó a los gobernantes mandatarios. Bueno, que esa república representativa deriva generalmente en una tiranía. Una tiranía. El tirano, ¿qué hace? Reniega del mandato popular de su pueblo y produce alianzas con corporaciones mediáticas, económicas, transnacionales, y lleva adelante políticas de gobierno que vacían al Estado de su poder económico y dejan al pueblo en una hambruna. Como vemos que está pasando acá, más allá de la cuarentena que tuvimos y de la pandemia que estamos soportando. Bueno, se los puse en contextos actuales para que entiendan cómo funciona, ¿sí? Bueno,
Este videito ha sido lo suficientemente corto, lo vamos a ver una semanita, 10 días lo máximo, y después vamos a entrar ya en formas de Estado. Vamos a ver la forma de Estado democrática en el videito número 6 de esta segunda saga. Chau chicos, gracias.